Listo, ya Ya comenzó puede. la grabación. Ok, Víctor. Sí, se está oyendo bien la... Es un placer tenerte aquí con nosotros en este evento. Sí, ¿cuánto tiempo no nos veíamos? Hoy, el profesor Víctor Vargas de la Universidad Nacional de Colombia, él nos va a dar una charla sobre probabilidades invariantes para sistemas dinámicos lineales discretos vía formalismo termodinámico, un poco de teoría ergódica y la área que él trabaja. Entonces, Víctor, la platea es tuya, que la disfrutes y todo el mundo que la entienda también. Bueno, muchas gracias por la presentación, Sergio. Como decía Sergio, voy a hablar un poco sobre existencia de medidas de probabilidad invariantes en una clase de sistemas dinámicos lineales definidos sobre unos espacios bien interesantes. Y pues el aporte de este trabajo es que utilizando algunas herramientas del formalismo termodinámico conseguimos demostrar esa existencia en un caso bastante general. Luego vamos a hablar un poco de los objetivos de la charla. Entonces, el primer objetivo de esta charla sería mostrar la existencia de medidas de probabilidad invariantes sigma aditivas con soporte no trivial en unos casos bien específicos de los sistemas dinámicos conocidos como chips con peso, que son definidos en espacios C0R y LPR. Más adelante voy a hablar un poco de cómo se definen esos espacios. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a hablar un poco de una extensión de ese resultado, una clase de sistemas dinámicos un poco más general, que tienen que ver no trivial y también definidos sobre espacios de Banach separables de dimensión infinita. Bueno, pues primero vamos a hablar de qué es una medida invariante. Bueno, para la mayoría de personas que están familiarizadas con la teoría ergódica, es una definición bastante conocida. Siempre que tengamos un espacio medible, una aplicación medible en ese espacio, vamos a decir que una medida es invariante por la acción de la aplicación, simplemente si para todo conjunto medible satisface que la medida del inverso del conjunto por la aplicación es igual a la medida del conjunto. Estas son unas medidas bastante interesantes porque resultan medidas estacionarias con respecto a la acción de la dinámica sobre el conjunto que estamos estudiando. En el caso compacto, sabemos bien que la existencia de ese tipo de medidas está muy bien caracterizada. ¿Y cómo se caracteriza? Pues tenemos que, siempre que tenemos un espacio métrico compacto y un mapa continuo, entonces existe por lo menos una medida de probabilidad invariante por la acción de ese mapa continuo. Entonces, en ese caso, la pregunta natural que aparece es si podemos garantizar algo similar en el caso que estamos interesados. ¿En qué caso estamos interesados? Como les decía, en el caso de los chips con peso, que voy a definir un poco más adelante, y en el caso de sistemas dinámicos lineales definidos en espacios de Banach adecuados en dimensión infinita. Bueno, si una cosa tiene cualquier pregunta, pues me pueden interrumpir, no hay problema, pues yo intento en la medida de lo posible responder a sus dudas. Bueno, entonces primero vamos a definir qué es un sistema dinámico lineal. Bueno, pues, ¿cómo se define un sistema dinámico lineal? Pues fijando un espacio de Frechet, un espacio métrico, localmente convexo, con una métrica variante por traslaciones y que la métrica es completa y un operador lineal continuo definido sobre ese espacio, que tenemos como ese espacio de Frechet pues va a tener estructura de espacio vectorial, entonces tiene sentido hablar de operadores lineales. Entonces, un sistema o el sistema dinámico inducido por la acción de ese operador T sobre el espacio X, lo que conocemos como un sistema dinámico lineal. Bueno, la pregunta es por qué es interesante estudiar este tipo de sistemas dinámicos lineales. Pues ahí pues, lo que queremos, lo primero que vamos a hablar es cuál es la diferencia de pensar esos sistemas dinámicos lineales en dimensión finita y pensar esos sistemas dinámicos lineales en dimensión infinita. Es bastante conocido para las personas que estudian sistemas dinámicos que si la dimensión es finita, las propiedades de las órbitas de todos los puntos en el conjunto van a estar determinadas por los autovalores de la matriz asociada al operador y
Pues dependiendo de esos autovalores, pues va a resultar simplemente que o bien la órbita de todo punto va para para el único punto fijo del sistema dinámico, que es el punto cero, o bien las órbitas o bien la órbita de ese punto explota para infinito, o bien la órbita queda acotada, que es cuando aparecen esos ciclos que son bastante conocidos. Ahora, ¿qué pasa en la dimensión infinita? Bueno, esta es solo una de las cosas que pasan en dimensión infinita. La verdad es un área de investigación que está bastante activa en este momento. Hay muchas personas interesadas en estudiar sistemas dinámicos lineales en dimensión infinita, pues este es uno de los teoremas que he encontrado más interesante en el caso de esos sistemas dinámicos lineales sobre dimensión infinita, y es que existe, de hecho, un espacio de Hilbert separable tal que, y un sistema dinámico lineal, tal que si tomo una aplicación sobre un espacio métrico compacto arbitrario, existe un subconjunto de ese espacio de Hilbert separable, tal que la restricción resulta topológicamente conjugada a la dinámica de esa función f sobre el espacio métrico compacto. La demostración no es muy complicada, esa demostración se puede encontrar en el libro de Gross y Peris, y básicamente el espacio de Hilbert separable que construyen es un espacio de sucesiones, tomando valores en L2 de R. Para los que no se acuerden bien qué es L2DR, ahorita más adelante voy a hablar un poco de eso, y se toma el espacio de todas las sucesiones tomando valores en L2DR, tal que esa serie de las normas de esas sucesiones converge. Y con la norma H que aparece ahí definida como XH igual a la raíz cuadrada de esas sumas que aparecen ahí de las normas de las sucesiones. Y el operador que se define no es nada más que un operador shift con peso, donde el peso para todas en cada una de las imágenes de la sucesión es igual a 2. No, básicamente lo que se construye es una conjugación topológica adecuada, es una demostración, no es tan complicada, pero no voy a entrar en detalles en este momento, y se consigue demostrar que siempre que se tiene un mapa continuo definido sobre un espacio métrico compacto, entonces existe esa conjugación con algún subespacio invariante de ese conjunto H. Entonces, esa es una de las principales motivaciones, una de las principales motivaciones que tuvimos para estudiar esta existencia esa existencia de medidas invariantes en este caso. Bueno, algunas definiciones que para los que no están muy familiarizados con esta teoría, vamos a decir que un sistema dinámico lineal es hipercíclico si existe algún vector en el espacio, tal que la órbita de ese vector, la órbita de ese punto, es densa en X. En el caso que ese espacio, o sea, como lo he dicho antes, en principio esos sistemas dinámicos lineales están definidos sobre espacios de Frechet, entonces en particular si ese espacio es separable, esa condición de hiperciclicidad va a resultar equivalente a la condición de ser topológicamente transitivo. Y vamos a decir que el sistema es frecuentemente hipercíclico, simplemente si existe algún punto tal que para todo abierto en el conjunto, la densidad inferior de la órbita de ese punto en ese abierto consigue ser positivo. Eso que nos dice es que existe un punto tal que la órbita de ese punto visita con frecuencia suficientemente alta cualquier abierto del espacio de Frechet X. Obviamente, ser frecuentemente hipercíclico va a implicar que es hipercíclico, pero la condición recíproca puede no ser satisfecha. Bueno, otra cosa que aumenta la cámara un poco acá es el caos en el sentido de Van Eyck. Entonces recordemos que un sistema dinámico resulta caótico en el sentido de Van Eyck si tiene dependencia sensitiva sobre condiciones iniciales, si es topológicamente transitivo y si tiene órbitas densas. ¿Por qué hablo un poco de estas definiciones de hipercíclico, frecuentemente hipercíclico y caótico? Pues precisamente por lo que les digo, bueno, el ejemplo de este teorema es un teorema bastante interesante, pero aparte de eso, esos sistemas dinámicos lineales sobre espacios de Frechet de dimensión infinita comienzan a tener
un comportamiento dinámico bastante interesante, por lo que se vuelve también bastante interesante estudiar problemas incluso desde el punto de vista de la teoría ergódica en ese contexto dinámico. Una observación, sabemos que esa fue la primera definición de caos que aparece en el libro de Vanet. Después se dieron cuenta que la existencia de órbitas periódicas densas y la transitividad implica sensibilidad a condiciones iniciales, por lo tanto, esta condición acá puede ser descartada cuando hablamos de esa definición de caos. Así vamos al punto que nos interesa en esta presentación, el punto que más nos interesa en esta presentación, que es el caso de los chips con peso. ¿Qué va a ser un chip con peso? Entonces, lo primero que vamos a pensar es, bueno, en el conjunto sobre qué conjunto, sobre cuáles espacios de Flechet vamos a definir esos chips con peso. Nosotros vamos a concentrar más en espacios de Banach. En espacios de Flechet también hay bastante teoría desenvolvida, pero pues en este trabajo solo nos interesamos en este tipo de conjuntos. Entonces, vamos a denotar por C0 de R el conjunto de sucesiones que convergen a cero con la norma del supremo, y vamos a denotar por LPDR como el conjunto de sucesiones reales, tales que esa suma desde n igual a hasta infinito de xn a la p es finita, equipado con la norma p, que es definida como se define usualmente. Nosotros sabemos que esos dos espacios son, o esa clase de espacios, cuando uno es menor que p menor que infinito, esos son espacios de Banach separables, reflexivos. En el caso P igual a 1 son los reflexivos, y ese C0 de R también resulta no reflexivo, por lo que nuestro resultado se extiende a algunas cosas que no se han conseguido demostrar anteriormente. Bueno, ahora vamos a la definición de shift con peso. ¿Qué es un shift con peso? Pues básicamente lo que hacemos es fijar una sucesión tomando valores en los números reales, es más, tomando valores en un intervalo limitado de los números reales positivos, y la aplicación shift con peso se define simplemente como el operador de x en x, definido como lxn, el lxn igual a alfa n xn más 1. No es muy difícil darse cuenta que ese operador resulta en un operador lineal continuo cuando la sucesión satisface esas propiedades. En este caso, vamos a definir esos shift con peso únicamente en los espacios C0 de R y LPDR, como si ustedes se fijan bien en el teorema en el que se hablaba acerca de ese sistema dinámico lineal en el cual tiene restricciones que son topológicamente equivalentes a cualquier mapa continuo sobre un espacio métrico. Ese shift se define sobre un conjunto mucho más general, pero en este caso nos vamos a concentrar únicamente en esos espacios. Bueno, lo primero que vamos a definir en este caso son los valores beta kn y los valores de n. Esos beta kn los vamos a definir como los productos desde alfa k hasta alfa kn menos 1 con kn en los naturales, y ese de n lo vamos a definir como el ínfimo sobre todos los k naturales de los beta kn para cada número natural. ¿Qué tienen de interesante esos valores beta kn? En primer lugar, que nos ayudan a caracterizar el radio espectral del operador L. Como les decía, ese chip con peso, cuando lo pensamos como una aplicación de un espacio de banda, uno de esos espacios de banda, sea C0DR o LPR, en el espacio de Banach, resulta en un operador lineal continuo. Por lo tanto, podemos hablar de algunas cosas que involucran esa teoría, entre ellas el radio espectral. Y una de las cosas más interesantes es que podemos caracterizar el radio espectral del shift con peso en términos de esos beta K. Bueno, ahora voy a hablar un poco de unas propiedades dinámicas bastante interesantes de esos shift con peso que fueron caracterizadas anteriormente. La primera de ellas es cuando esos shift con peso son transitivos. Ese resultado se puede encontrar, piensa en el libro de Bayar y Materón, en el libro de Prost y Peris, y lo que ellos demuestran es que
un shift con peso es topológicamente transitivo, si el límite superior de esos beta 1n es igual a infinito. Un resultado más reciente, un resultado conseguido por Bernardes y Messaoudi, mostró que si ya no se tiene la propiedad para el límite superior, sino para el límite, ya podemos garantizar no que el shift es topológicamente transitivo, sino que es topológicamente mixing, queda completamente caracterizado por ese límite, y también se puede caracterizar la hiperciclicidad, ser frecuentemente hipercíclico y ser caótico en el sentido de Van Eyck, utilizando la convergencia de las series beta 1n a la menos p. Bueno, casualmente un poquito de notación, vemos cualquier espacio métrico, vamos a hablar de las funciones Lipschitz, como las funciones tales que lib de Fide es finito, donde lib de Fide está definido como ser supremo y que es usualmente conocido como la constante de Lipschitz de la función. En particular, si nosotros cambiamos esa métrica por la métrica de a la alfa, con un valor alfa positivo menor o igual que 1, pues vamos a tener el conjunto de funciones alfa Holder continuas de XNR, y vamos a denotar el conjunto de funciones Lipschitz limitadas como lib de X. Bueno, como nosotros estamos bastante interesados en el caso de espacios de Banach, vamos a utilizar la notación dx para la métrica inducida por la norma asociada al espacio de Banach X. Bueno, pues como les decía, nuestro principal interés en este trabajo fue demostrar existencia de medidas invariantes por la acción de un shift con peso sobre uno de esos espacios, bien sea C0 de R o LP entre uno, con P entre 1 e infinito. Y una de las cosas que también buscábamos demostrar es precisamente que esas medidas invariantes que encontramos tienen soporte no trivial. ¿Por qué? Pues precisamente como el comportamiento dinámico de esos shifts con peso es bastante rico, entonces tenemos que pueden aparecer medidas invariantes que se yo, soportadas en puntos periódicos. Entonces la idea es también pues encontrar un tipo de medidas invariantes que no sean tan triviales. Entonces nosotros lo hacemos utilizando algunas herramientas de formalismo termodinámico que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los operadores de transferencia, también conocidos como operadores de Rödel, y lo que hacemos es definir un operador adecuado en el contexto que estamos estudiando. Entonces vamos a definir en el caso que el espacio de Banach, que es C0R o LPDR, el operador de Rödel asociado al potencial sobre el conjunto de funciones continuas limitadas de X en el conjunto de los números reales, como el operador que a cada función continua limitada le asigna la función LA de phi dada por esa ecuación. Es más, con algo de trabajo se puede mostrar que esa función LA de phi también resulta una función continua limitada bajo esas hipótesis, donde esa medida m con respecto a la cual estamos integrando es una medida que se fija a priori, que tiene soporte total. Y esa medida es la que nos garantiza que ese operador resulta bien definido. Es más, con un poco más de trabajo, bueno, se puede ver que se puede garantizar que si no tenemos que ese potencial es continuo limitado, sino solamente continuo y limitado por encima, se puede garantizar que ese operador de Rödel está bien definido. Bueno, un tipo de... Disculpa, ¿esa medida es absolutamente continua con relación al EBX, ¿no? ¿O es cualquier la medida M? Ella es En absolutamente continua. principio necesitamos solamente que sea una medida boreliana sobre... Con soporte totales. Con soporte total. Sí, en principio solamente necesitaríamos esa definición de medida priori se da en un contexto incluso bastante general sobre espacios métricos, y lo que se necesita es que sea una medida boreliana con soporte total en R. En algunos casos, bueno, qué pena, no puede, bueno, acá
es una medida, es una medida de probabilidad. Gracias por la pregunta. Sí, sí, sí. Se necesita que sea una medida de probabilidad con soporte total. Si es una medida, si fuera una medida arbitraria, puede que no, si acá no sería medida solamente de medida de probabilidad con soporte total. Qué pena. Ah, ok, ok, Sí, medida perfecto. de probabilidad, sí. Medida de probabilidad O sea, boreliana. probablemente debe ser un tipo gaussiana sobre R y esas cosas, ¿no? Sí, algunos ejemplos, casi siempre las medidas gaussianas sirven como ejemplos de medidas a priori. Sí, Ah, ok, que más o menos, perfecto. son más o menos sí, ese tipo de medidas, medidas que asociadas a una distribución de probabilidad, cosas así. Eso es. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, sí, qué pena, acá se me olvidó hacer por alto escribir eso. Bueno, un caso de potenciales que nos va a interesar bastante va a ser el caso de los potenciales normalizados. Vamos a decir que un potencial es normalizado si satisface que la imagen de la función 1 es igual a la función 1. ¿Por qué nos interesan esos potenciales normalizados? Pues básicamente porque cuando hablamos del dual del operador de Ruel asociado a un potencial normalizado, ese dual se va a comportar bastante bien en el conjunto o sobre el conjunto de medidas de probabilidad boreliana sobre el espacio X. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el dual del operador de Ruel. Entonces, en este caso, como estamos pensando en un espacio de Banach arbitrario, entonces decimos que el dual del operador de Ruel asociado a un potencial continuo limitado sobre el de X en R, lo que decía acá podemos garantizar incluso que el, el operador está bien definido cuando el potencial es solamente limitado por encima, entonces el dual se define como la aplicación del dual de las continuas limitadas en el dual de las continuas limitadas, que en este caso como son espacios de Banach separables, están caracterizados como el conjunto de medidas bolivianas aditivas finitas, tal que se satisface esa ecuación, tal que la integral de phi con respecto a la medida L estrella de mu es igual a la integral de L de phi con respecto a la medida mu. Bueno, entonces, utilizando ese operador de Ruel y el dual del operador de Ruel, es que vamos a mostrar la existencia de las medidas invariantes en este contexto de los chips con peso. Es más, es una de las, si uno piensa en las demostraciones de existencia de medidas invariantes en el caso compacto, una de las técnicas es utilizar, aproximar una medida invariante por medio de medidas soportadas sobre las órbitas del sistema, y otra de las técnicas que se utiliza en ese caso de funciones definidas sobre espacios métricos compactos es definir un tipo de operador de transferencia, utilizar el teorema de Schoenberg-Konov y utilizando los puntos y con base en los puntos y encontrar una medida invariante de ese, de ese sistema dinámico como un punto fijo del cual de un operador definido de forma adecuada. En este caso utilizamos una técnica bien similar a lo que se hace en ese caso. Bueno, acá algunas condiciones técnicas sobre el potencial. Una cosa que es importante, o sea, nosotros conseguimos demostrar la existencia de medidas invariantes, pero esas medidas invariantes siempre van a estar asociadas a un potencial satisfaciendo condiciones adecuadas. Desde el punto de vista de existencia de medidas invariantes, no es una cosa muy interesante, pero bueno, entre más grande es el conjunto de potenciales con el cual podemos construir una medida invariante, pues va a ser mejor nuestro resultado. Pero ya cuando estudiamos algunos problemas más específicos desde el punto de vista del formalismo termodinámico, pues se vuelve interesante conocer cuál es la relación o qué propiedades satisfacen esas medidas invariantes con relación al potencial A de X en R. La primera condición técnica que le pedimos a ese potencial es que sea un potencial de variación sumable. ¿Y que es un potencial de variación sumable? Bueno, es una definición ahí un poco larga la que aparece ahí, pero básicamente eso que es lo que nos dice, que cuando yo cojo
dos puntos, dos sucesiones en cualquiera de esos dos espacios en los cuales estamos pensando, y las primeras coordenadas son iguales para, las primeras n coordenadas son iguales para un n suficientemente grande, entonces la diferencia entre las imágenes de esos puntos por el potencial A son bastante cercanas. Eso nos va a dar cierto control sobre el comportamiento del operador de Rubel para esa clase de potenciales. Y en este caso vamos a anotar por SB, por el conjunto de potenciales con variación sumable. Entonces, sí, potenciales de variación sumable de, de, de X en el conjunto de números reales. Y otra condición técnica que se vuelve necesaria para garantizar la existencia de medidas invariantes es una condición que se conoce como colas adaptadas, que vamos a pedir sobre la medida a priori, y básicamente lo que nos garantiza es que el soporte de esa medida a priori se comporta bastante bien sobre un compacto asociado a una asociación adecuada. ¿Para qué pedimos ese comportamiento sobre la medida a priori? Básicamente ese comportamiento sobre la medida a priori se pide para garantizar que los iterados del dual del operador de Rubel quedan bien definidos y poder encontrar un límite de iterados o un punto fijo en el límite de iterados que nos garantizan la existencia de la medida de probabilidad invariante en la cual estamos interesados. Bueno, ahora sí vamos a hablar del primer teorema principal de los resultados que quería hablar en esta charla. Entonces vamos a pensar en los espacios de Banach, bien sea C0R, es decir, las sucesiones que convergen a cero con la métrica, con la norma del supremo, o las LPDR con P mayor o igual que 1, menor o igual que menor que, no, menor, igual, no, menor que infinito, con la norma P, y L un shift con peso satisfaciendo que la serie de los dn la menos alfa, donde esos dn son el ínfimo de los beta kn que se expresan como el producto de los alfa k, es convergente y el potencial es un potencial limitado Holder cualquiera. Entonces, en ese caso, vamos a poder garantizar las siguientes cosas. Lo primero que vamos a poder garantizar es que si M tiene colas adaptadas, esa propiedad que definimos hace un momento sobre la medida a priori, y el potencial es normalizado, entonces existe una única medida de probabilidad boreliana sigma aditiva, que es punto fijo del operador LA estrella. En este caso, como les decía, el operador LA estrella está definido sobre las medidas aditivas. Ahora más adelante les voy a explicar un poco cómo se hace para conseguir que esa medida sea sigma aditiva. ¿Y cómo se consigue esa medida sigma aditiva? Pues simplemente como un límite de los operadores de Rubel calculados en cualquier medida booleana sigma aditiva. Entonces, como caso particular, vamos a garantizar por la existencia de ese límite que esa medida MUSUA es una medida invariante por la acción del shift con peso y resulta en una medida mixta. La segunda parte del teorema lo que nos garantiza es que si A es un potencial con variación sumable, entonces existe un autovalor y una autofunción asociadas al operador de Rubel L sub A. Más aún nos garantiza que esa autofunción es estrictamente positiva y que ese autovalor resulta en el radio espectral del operador de Rubel L sub A, y que toda autofunción estrictamente positiva es colineal a esa autofunción si sub A. Bueno, ¿por qué se vuelve interesante ese punto? Si nos fijamos bien, la primera parte nos garantiza que existen medidas invariantes asociadas al potencial A únicamente cuando el potencial es normalizado, es decir, cuando el potencial satisface que L sub A de 1 es igual a 1. La segunda parte del teorema lo que nos ayuda es a garantizar que podemos encontrar medidas invariantes asociadas a potenciales que no son necesariamente normalizados. Entonces tenemos una familia más grande de potenciales para los cuales existe una medida invariante por la acción del shift con peso mu sub A.
¿Y cómo se hace eso? Pues ahí viene la tercera parte del teoremita. Básicamente lo que nos dice es que si tenemos un potencial consumación con variación sumable, tal que no es necesariamente normalizado, y tomamos la autofunción que genera el operador de Rödel y el autovalor principal, entonces podemos conseguir un potencial normalizado a barra, y ese potencial normalizado nos genera también una medida invariante por la acción del shift con peso. Para finalizar, eh, como les decía, una de las cosas más importantes cuando hablamos de existencia de medidas invariantes en este contexto es garantizar que esa medida invariante que encontramos no sea una medida invariante trivial, es decir, que esté soportada sobre una órbita periódica. Entonces, utilizando propiedades de la medida a priori, la cual garantizamos una medida de probabilidad soportada sobre todo el espacio R, podemos garantizar que el soporte de Musua, de la medida invariante que encontramos, contiene la imagen inversa del soporte de la medida a priori, donde pi sub 1 es simplemente la proyección sobre la primera coordenada de esos espacios de sucesiones, y de eso sigue que el soporte de esa medida invariante por la acción del shift con peso, bien sea sobre CCDR o sobre LPDR, es una medida con soporte total. Bueno, Víctor, solo para recordarte, tienes 6 minuticos. bueno, entonces, bueno, voy a hablar un poco de cómo se demuestra ese teoremita. Bueno, como les decía, como el operador de Rödel está definido sobre el conjunto de funciones de medidas de probabilidad aditivas, medidas borelianas de probabilidad aditivas, entonces resulta un poco complicado encontrar una medida sigma invariante con el operador, con el dual utilizando esa técnica clásica del teorema de Schottky-Konoff. Pues en este caso lo que se hace es utilizar el espacio, utilizar la métrica de Wasserstein para una métrica adecuada que genera la misma topología que la norma definida sobre el espacio de Banach. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Básicamente lo que se hace es definir una métrica limitada que genera exactamente la misma topología que la norma del espacio de Banach. Utilizando esa métrica, se demuestra, bueno, se sabe bastante bien que el espacio de la métrica de Wasserstein induce la topología fracaestrella sobre el conjunto de medidas de probabilidad sigma aditivas sobre un espacio métrico. Entonces, lo que se hace es garantizar que ese LA estrella es una contracción con la métrica de Wasserstein, y eso lo que nos hace es, sobre el espacio de medidas de probabilidad significativa sobre X, y eso lo que nos hace, lo que hace es garantizar que existe un punto fijo de ese operador LA estrella sobre el espacio de probabilidades sigma aditivas borelianas sobre X. Entonces, con lo anterior, pues simplemente demostramos que Musua es una medida de probabilidad boreliana asignativa invariante por la acción del shift, y además de eso, esas condiciones nos ayudan a garantizar que esa medida resulta mixing, en el sentido de que las correlaciones van para cero. Bueno, la segunda parte, lo que les digo, la segunda parte lo que nos garantiza, lo que nos ayuda a garantizar es que la familia de operadores, la familia de potenciales sobre las cuales existe esa medida invariante Musua es más grande que la familia de potenciales normalizados. Entonces, básicamente, lo que hacemos es definir una familia de operadores, la familia TSA de las funciones continuas limitadas y las funciones continuas limitadas. Mostramos que para todo S en 0, 1, esa familia de operadores todos son contracciones, por lo tanto
tienen puntos fijos, y con esa familia de puntos fijos de operadores, pues se puede construir la autofunción SISUA y el autovalor principal, lambda SUA, pues ahí haciendo algunas cuenticas. La tercera parte, lo que les decía, para garantizar que existe una medida invariante para un potencial que no sea necesariamente normalizado, pues simplemente se observa que el potencial S A barra definido en términos del potencial A, de la autofunción y el autovalor principal, resulta en un potencial normalizado, y utilizando ese potencial normalizado pues se encuentra la medida invariante. Y para finalizar, pues, para garantizar que la medida acá sería una MSUA, para garantizar que la medida MSUA tiene soporte total, pues simplemente se encuentra una relación entre la medida MSUA y la medida a priori, la cual desde un principio asumimos con soporte total. Y utilizando esa relación, pues podemos garantizar precisamente que esa medida MSUA resulta una medida con soporte no trivial. Bueno, me decías que ya está acabando el tiempo. Yo creo que entonces, 2 minutos, un minuto, de hecho. no, si quieres dejamos ahí. Yo iba a hablar un poco más del caso más general, pero no, yo creo que me demoró bastante. Entonces, pues yo creo que ahí ya con eso finalizamos la charla. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor, por tu charla. Ahora abro las preguntas para el público. Si alguien tiene alguna duda para Víctor, por favor. Nadie tiene una duda. Entonces yo tengo una solo para... Quede curioso, ¿no? Ustedes consiguen mostrar que aquel operador es una contracción con la métrica adecuada. Y quede curioso si usted consigue entender el espectro de aquel operador solamente en aquella línea donde aparece la contracción, o ustedes entienden el espectro de aquel operador. No sé cómo si no entendí. No, El operador LA estrella, ¿no? Ustedes consiguen probar que con la métrica correcta él es una contracción, ¿no? Pero él acaba siendo un operador lineal, ¿no? LA estrella, sí, eso termina siendo un operador de las Ahí, medidas booleanas aditivas. ahí ese operador, el espectro de él es continuo, es discreto. Y el Sí, espectro llegaron a entender esa parte. no, nosotros nos preocupamos un poco más por entender el espectro del operador L sub A, ¿no? En cuanto al espectro del operador LA estrella, no nos preocupamos mucho por entender esa parte, la verdad. Porque recuerda que hay aquel teorema de gap spectrum, ¿no? Cuando tienes un operador de transferencia parecida con o de Ruelle o de Perron-Froben. Entonces, encontrar gap en el espectro te da más informaciones sobre la medida, ¿no? No sé, sí, esas condiciones de spectral gap, en este caso no nos preocupamos por demostrar si existió o no existía un spectral gap, pero eso iría más relacionado con el espectro del operador y el subado de que con el espectro del dual del operador. Perfecto. Bueno, la verdad, ahí se expone de manera bastante sencilla, pero es una demostración bastante técnica, es una cosa que requiere bastante trabajo, conseguir demostrar que de hecho eso resulta una contracción. ¿Y por qué? Pues porque el principal problema que se encuentra acá es que el dual está definido en un conjunto bastante grande, y pues se quieren encontrar medidas sigma adictivas, y pues precisamente ese espacio de medidas de probabilidad sigma adictivas con la métrica de Wasserstein tiene un comportamiento bastante bueno con relación a la topología del estrella. No, y de hecho, ahora que ustedes probaron que entonces en el mundo con peso ustedes tienen medidas invariantes, sería interesante ahora preguntar si existen medidas de máxima entropía, ¿no?
porque de hecho tú puedes definir la entropía topológica, de cierta forma como las secuencias son limitadas. Entonces tienes una dinámica básicamente en un espacio que moralmente limitado. Ahí tú tienes las medidas invariantes, ahí tú te puedes preguntar si de hecho alguna medida atinge la entropía topológica, ¿no? Sería una medida de máxima entropía, no sé, es solo una pregunta. O sea, si Bueno, yo alguna de esas que medidas es buena al punto de aproximar bien la entropía, tipo un Kolmogorov-Sinai, ¿no? No sé si te acuerdas, aquel que el supi de las medidas, de las entropías de las medidas, es la entropía topológica. sí, bueno, nosotros hemos estudiado unos casos, pero más como utilizando definiciones de presión. Bueno, ahí el problema es que en esos casos necesitamos unas condiciones de decaída sobre el potencial y pues utilizando estas herramientas para llegar a una medida de máxima entropía necesitaríamos un potencial nulo y no sé si sea posible llegar a una medida de máxima entropía una vez utilizando esto. Eh, Tal vez sea posible, ¿sabes por qué? Porque las medidas de máxima entropía en general se consiguen cuando tú la consigues como puntos fijos de un operador de transferencia. En general, las medidas de máxima entropía vienen de allá. O sea, tal Sí, sí, vez sí, sí, esa sí. misma ya venga de ese formato, ¿no? Sí, no, nosotros, sí, esas medidas, bueno, lo que, digo lo que les digo, esas medidas Mosúa, aparte de ser invariantes por la acción del shift, satisfacen unas propiedades interesantes con respecto a la Exactamente. entropía y a la presión en general Es, del potencial, a que las define. Es unas cosas que hemos estudiado en otros trabajos, pero pues para un potencial, o sea, sin pensar en un potencial nulo y en medidas de máxima entropía, no sé. Pues no va a ser fácil también visualizarlo. No, va sí, todo bien. ahí podría ser más complicada la cosa. Va todo bien, Víctor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nadie más tiene preguntas, entonces lo único que nos resta es gracias, Víctor, por tu presentación. Muchas Y gracias a ustedes por la invitación. entonces te espero en el otro link. Ahora vamos todo el mundo corriendo por el otro link para Ah, asistir a la palestra de Pablo. ¿Ok? bueno, vale. Bueno, bien, nos vemos. Bueno, Chao, gracias. chao.